Buenos días, bienvenida a este nuevo video sobre lo que es algunos principios básicos que tiene la psicología. En esta ocasión, dada la situación de que la semana pasada por una cuestión personal en cuanto a lo que es la carga laboral no me fue posible subir video, este video va a ser de doble duración, es decir, sería una hora donde vamos a tratar de abarcar dos temas, ¿sí? Lo que es la psicofisiología y lo que es la psicofísica. Empezando entonces con la psicofisiología, pues primero que nada tendremos que hablar de que justamente es la introducción de aspectos que tienen que ver con el funcionamiento del sistema nervioso relacionándolos con los fenómenos psíquicos. Le toca al doctor Pierre Cabanis durante los siglos XVIII y XVII, justamente cuando estaba de moda, estaba de auge todavía la teoría de Descartes, la teoría cartesiana, ese dualismo cartesiano de mente-cuerpo, pues de alguna manera se vio la forma o se vio la oportunidad más que nada de estudiar el sistema nervioso central, pero principalmente en heridas de guerra, es decir, en Europa pues había condiciones que prácticamente estaban en conflictos armados regularmente. Esto daba la oportunidad de atender a pacientes con heridas en la cabeza y a partir de justamente esas heridas en la cabeza, pues estudiar los efectos que tenían en el sistema nervioso central. Algo que resultó muy importante para Cabanis fue el hecho de observar que la conciencia o vida terminaba cuando la cabeza y el cuerpo eran separados, es decir, una persona que era decapitada, pues lógicamente dejaba de tener conciencia. Ahorita actualmente, bueno, sabemos que es algo pues completamente normal, es algo que no tiene ningún tipo digámoslo así, de trascendencia. Una persona decapitada se muere, no hay muerte, no hay conciencia. Pero en ese entonces pues estaba pues en proceso de descubrir por qué, o sea, por qué pasa esto. Siendo, sobre todo, insisto, que estaba muy latente lo que era el dualismo cartesiano mente-cuerpo. Si eran dos cosas diferentes, la mente y el cuerpo, ¿por qué cuando la cabeza se separaba del cuerpo dejaba de haber conciencia? Pero algo que también llamó la atención justamente a Cabanis fue el hecho de que después del traumatismo, después del accidente o de la muerte pues del sujeto, seguía presentándose algún tipo de movimientos, algún tipo de respuestas motoras que en lo general pues se considera que eran reflejas y automáticas. Sin embargo, pues esto llamó la atención poderosamente a Cabanis. Otro investigador contemporáneo a él, Theodore Bischoff, francés, él pues confirma justamente de manera un tanto tétrica esta afirmación, justamente cuando él daba estimulación a un decapitado, a un guillotinado, lo insultaba, lo alentaba, lo ofendía, incluso le pedía perdón, pero ninguna de estas respuestas, lógicamente, provocaba algún tipo de respuesta motora en el sujeto. Y esto lo observó durante el primer minuto posterior a la decapitación. En ese sentido, pues justamente esta afirmación un tanto tétrica, pues lleva a confirmar la hipótesis de Cabanis en cuanto a que la conciencia terminaba cuando la cabeza y el cuerpo eran seccionados. Sin embargo, quedaba la interrogante todavía de ver exactamente cuál era el proceso que se seguía para esto, por qué el cuerpo seguía moviéndose. Un investigador británico, Robert White, postuló en esa época un libro que se llamó Ensayo sobre momentos vitales e involuntarios de los animales. Para publicar este libro, Robert White se encargó de estudiar la médula espinal, por considerar en ese momento que era mucho menos complicada, más accesible que el propio cerebro. Y otra vez aquí aparece pues lamentablemente la investigación en animales. Una rana sin cerebro y sin médula era completamente irresponsiva. O sea, en pocas palabras, a la rana se le corta la cabeza y se le extrae la médula, no hay ninguna respuesta, ni siquiera automática. Pero por el contrario,
Una rana sin la cabeza, pero que conservaba aún su médula espinal, podría recibir una estimulación, por ejemplo, en una anca, en una pierna, en una patita, recibe un piquete y podía haber todavía algún tipo de respuesta motora. Esa fue la primera investigación, digamos, que tuvo que ver con esa relación de entre médula espinal, cerebro y comportamiento motor. Ahora, esta investigación pues también tuvo que ver con una situación muy importante. Se requería una médula espinal intacta justamente para emitir este tipo de respuestas automáticas que mencionamos anteriormente. Otro investigador, también coetáneo de White, Magendie, publica en la revista de Fisiología y Patología Experimental la siguiente afirmación: las raíces dorsales y ventrales de los nervios que surgen de la médula espinal tienen diferentes funciones. Las dorsales se van a relacionar con la sensación y las ventrales con el movimiento. Aquí en esta pequeña gráfica tenemos justamente una sección de la médula espinal de un organismo vivo, donde tenemos justamente, digámoslo así, la raíz ventral y la raíz dorsal. Para poder entenderlo más fácilmente, este corte estaría más o menos de la siguiente manera. Tomamos a una persona, bueno, a un sujeto, abrimos lo que es el tronco, la espina dorsal, la espina vertebral, la columna. Nos encontramos, si lo vemos de arriba hacia abajo, que la raíz dorsal es lo que está pegado a donde estaría la espalda. La raíz ventral sería lo que está pegado justamente al vientre. Esto más que nada para tratar de entender justamente qué es raíz dorsal y qué es raíz ventral. Aquí podemos apreciar en este dibujo o en esta ilustración esto que es la sustancia gris, esto que es la raíz ventral, que se compone en su mayoría de axones o ramificaciones de neuronas motoras que se conectan al nervio espinal. Pero en este caso, también el nervio espinal tiene doble función. Una parte que tiene que ver con el movimiento y otra parte que tiene que ver con las sensaciones. Por esta razón, justamente cuando una persona sufre un accidente y se ve involucrada la columna vertebral, puede ser que tenga dos consecuencias, o las dos al mismo tiempo. La primera, que pierda sensibilidad. La segunda, que pierda movimiento. Y la tercera, que pierda ambas. Sobre todo cuando se rompe por completo justamente el cordón espinal, la columna vertebral. Esto fue importante justamente porque, como se menciona por acá, hablaba de la postura de Magendie y establece finalmente Magendie con esta información el principio del arco reflejo. Es decir, si una parte motora o sensitiva recibe una estimulación, va a provocar una respuesta, aunque en este caso la respuesta va a depender de qué área haya sido estimulada, si fue un área sensitiva o un área motora. Esto nos lleva justamente a la postulación de lo que es la fisiología sensorial o fisiología de las sensaciones, donde se nos comenta básicamente en esta lectura, en esta parte de esta información, que los nervios intervienen entre los sucesos del mundo externo y nuestra percepción de ellos. ¿Qué implica esto? Bueno, de manera muy sencilla y para poder entenderle, básicamente que toda la información que va del exterior hacia el cerebro puede ser de dos formas o puede adquirir dos modalidades: ser información sensitiva o ser información motora. Aunque en este caso, pues ese mismo estímulo puede de alguna forma inervar o excitar, por así decirlo, alguna región específica, ya sea sensitiva o ya sea motora. El detalle está que, según esta teoría de la fisiología sensorial, diferentes estímulos van a actuar en el mismo nervio, pero deberían de producir la misma sensación.
Sin embargo, esto no siempre es así, independientemente de dónde se estimule el nervio. Sabemos actualmente que esta afirmación, esta última, es incorrecta porque dependiendo de justamente en dónde se estimule la región de la médula, va a haber la respuesta, ya sea sensitiva o sea motora, ¿sí? Lo que sí tenemos que ver que justamente un mismo estímulo puede provocar, dependiendo de dónde llega esa información, una respuesta diferente. Otro investigador que también cobra relevancia dentro de esta parte de la fisiología cerebral o de la psicofisiología va a ser Johannes Peter Müller, alemán, que en el libro Manual de Fisiología Humana establece lo siguiente: los nervios deben comunicar diferentes impresiones al cerebro o proyectarse a diferentes partes del cerebro que en sí mismas son las que imponen la especificidad. Es decir, el estímulo es uno, pero según el área que sea estimulada es la que va a proyectar justamente o la que le va a dar a la respuesta esa especificidad o esa respuesta que se está esperando, que se está buscando. Esto es bastante sencillo de entender porque finalmente, aunque parezca un tanto rebuscada la información, un tanto confusa, es bastante sencillo entender que, bueno, ok, nuestros órganos de los sentidos pues van a llegar, dependiendo de cada caso, a un área específica, y en función de esa área específica es donde se va a transformar esa información cerebral en lo que es lo que es una respuesta de tipo ya sea motora o sensitiva, ¿sí? Sin embargo, también otro investigador, Hermann von Helmholtz, también alemán, hablaba o empezó a hacer investigación sobre lo que es la conducción neuronal. Entonces, con toda esta investigación que se estaba dando, con toda esta información que se estaba empezando a gestar, pues tenemos que justamente tenemos que finalmente había una relación entre el estímulo que se daba, a qué área llegaba de la médula sensitiva motora y a qué parte del cerebro iba a parar esa información, y lógicamente dependiendo de esta área donde fuera estimulada, pues había esa respuesta, ya sea sensitiva o ya sea motora. Ahora, en este caso, otro punto que empezó a llamar la atención, bueno, ok, entonces ya quedó claro que según esto va a ser, dependiendo de dónde llegue la información, va a ser la respuesta sensitiva motora, pero ¿cómo es el proceso o cómo se da este procedimiento para estimular? ¿Qué es lo que se estimula? ¿Cómo se hace? Había una especulación de que esa información, ese estímulo, tenía que ver con electricidad. De alguna manera, Helmholtz retoma las investigaciones de White, y llega a afirmar lo siguiente: cerebro y médula espinal y nervios van a albergar dentro de sí mismos cierto poder de influencia. Es decir, los tres elementos, el cerebro, la médula y los nervios, tienen algo que es justamente lo que puede ser influenciable. Y ese algo se empezó a especular que era corriente eléctrica, ¿sí? Un poco separado de este contexto de lo que es transmisión neuronal, pues tenemos justamente lo que son los trabajos de Benjamin Franklin y Galvani. Esto es importante porque estos investigadores, aunque no fueron psicólogos, sino en otro campo de conocimiento, otras ciencias físicas de hecho, ellos llegan a la conclusión que cualquier cuerpo va a poseer una cualidad natural de luz eléctrica. Es decir, todos los cuerpos tienen energía eléctrica rondando o contenida en su interior. Pero esta investigación que se empezó a conducir, insisto, por Helmholtz, pues pensaba
que esa electricidad, su fuente de poder, por así llamarla, era el cerebro, y que el cerebro redistribuía a través del todo el sistema nervioso esa corriente eléctrica. Sin embargo, otro investigador que tampoco tiene que ver con psicología, sino más bien, insisto, con lo que es la parte de la física, Alessandro Volta, él comenta que la electricidad tiene una característica de ser bimetálica. Se genera por una diferencia de voltaje entre los metales que están ligados a la rana y la propia rana. ¿Qué significa esto en pocas palabras y de una manera más sencilla? Muy sencillo, que en esencia la conducción nerviosa es posible a través de electricidad, sí, pero que no es generada por el cerebro. Solamente los nervios conducen, mas no generan esa corriente eléctrica. Todavía quedaba en ese sentido pues un pendiente de ver cómo es que se gestionaba esta diferencia de potencial eléctrico y cómo le hacía el cuerpo, a fin de cuentas, para transformar un estímulo en una especie de electricidad que justamente era la que se conduce a través de los nervios. Actualmente sabemos que justamente esta cualidad es un proceso bioquímico, ¿sí? Que justamente los elementos químicos que están entre las dos neuronas, que se denomina espacio intersináptico, espacio sináptico, justamente son los responsables de transformar y de conducir la energía a electricidad y a través de justamente los nervios que ésta fluya hacia el cerebro. No podemos dejar de hablar justamente de Dubois-Reymond, otro francés, que en 1848 tuvo la oportunidad de registrar la actividad eléctrica del nervio ciático en una rana, a través de justamente un aparato pues que estaba diseñado para medir potenciales eléctricos. Por cierto, esta medición del potencial eléctrico se transformó años más tarde, incluso en nuestros días, en el siglo pasado, en una especie de diagnóstico para determinar justamente algún tipo de lesión o algún tipo de vacío justamente en la parte donde tiene que ver una lesión en el sistema nervioso central o en el sistema nervioso periférico que impide que el organismo reciba justamente esa información y la traduzca ya sea en movimiento o en sensación. Dubois-Reymond hablaba de electricidad animal en su libro, que es un resumen del conocimiento de la naturaleza eléctrica en la conducción nerviosa. Teoría sobre la polarización para explicar funciones neuromusculares. Es decir, si un estímulo eléctrico era lo suficientemente fuerte para poder generar un movimiento o una sensación, era porque estaba cargado positivamente. Si no, de lo contrario, era un estímulo, una carga negativa, es decir, no había respuesta. Y esto se encontró principalmente, pues, por ejemplo, en pacientes o en animales que habían sufrido justamente esta lesión o alguna lesión en el cerebro, en el sistema nervioso central. Este es, pues, a grandes rasgos también un poco la teoría en lo general del sistema nervioso, de lo que es la parte de la corriente eléctrica. Pero aquí va a haber otro punto muy importante, que es la medición de la velocidad del impulso nervioso. El aparato que mide esta función o esta transmisión de información se va a llamar electromiógrafo, que justamente mide tanto la latencia, qué tanta energía tiene contenida y que puede movilizarse a través del nervio, la duración y también el tipo de contracción de un nervio motor. En ese sentido, con este miógrafo fue posible incluso calcular la velocidad del impulso nervioso al momento de recorrer un nervio. El impulso nervioso, recordemos que en este momento que se refiere justamente a esa corriente eléctrica. Y a esto se le llamó en su conjunto tiempo de reacción.
Y un aparato en la actualidad que justamente obedece este principio o que funciona a través de este principio es el detector de mentiras, el polígrafo, que no hace otra cosa más que medir el tipo de respuesta que tiene una persona ante una pregunta cerrada de sí o no. Si hay mayor conducción eléctrica, sería positiva y por lo tanto el sujeto podría estar mintiendo. Si no hay un tiempo de respuesta, es un tiempo de respuesta normal o estándar, medido a través de justamente preguntas en las cuales el sujeto no mentiría, pues obviamente nos vamos a tener una respuesta negativa o posiblemente cierta. Sin embargo, pues seguía habiendo interrogantes y todavía en algunas ocasiones todavía las suele haber acerca de, por ejemplo, el impulso, su constitución, velocidad e igualdad. Sin embargo, pues esta parte de la psicofisiología pues tuvo su principal auge dentro de lo que es la parte que tiene que ver con la medición de los impulsos nerviosos. Otra corriente que se presenta, aunque no es catalogada oficialmente como una información científica, va a ser la frenología. En este caso, la frenología fundada por Francis Gold, pues justamente se puede definir como una descripción detallada, en extremo, de las funciones diferentes del cerebro humano. Francis Gold, creador de la frenología, decía incluso que la personalidad puede inferirse a partir de apariencia corporal y sobre todo en función del perímetro cefálico, es decir, cuánto mide el cráneo. Francis Gold pretendía realizar mediciones exactas para poder entender la personalidad a través de dos técnicas que eran la craneoscopía y la craneometría. Y él decía que la inteligencia y la personalidad podían reducirse a 27 facultades encontradas en un lugar específico superficial, ojo, eso es importante, superficial del cerebro. Es decir, se pensaba que todo el cerebro era exactamente igual. No se hablaba tampoco de una lateralización ni tampoco de diferencias anatómico-estructurales. Pero esto representa un intento, pues justamente por intentar darle un matiz mucho más preciso a la medición del ser humano. Bien, primero que nada tendremos que ver en esta teoría frenológica algunos principios básicos. Uno, la parte exterior del cráneo se corresponde con la interior y esta a su vez con la superficie del cerebro. 2. La mente va a ser analizada adecuadamente en un cierto número de funciones, poderes o facultades. 3. Una facultad muy desarrollada implica el asentamiento en una zona cerebral engrosada, es decir, hay mayor cantidad de neuronas allí y que justamente se va a llegar a demostrar externamente a través de una protuberancia, ¿sí? O por así decirlo, un chipote, o como decía mi nieto, un chipón, ¿sí? En este caso, esta protuberancia, pues para Francis Gold era un signo claro e irrefutable de que ese sujeto tenía muy desarrollada cierta función. Aquí el detalle está que lógicamente pues un golpe en la cabeza recientemente sufrido o padecido pues iba a provocar obviamente pues una inflamación del tejido del cráneo, del tejido del cuero cabelludo, y no tiene nada que ver esto con lo que es la forma del cráneo y la forma del cerebro en sí misma. Como lo comentaba, pues sus principales métodos de investigación fue la craneoscopía, que era observar y a simple tacto palpar el cráneo y obviamente en función de esa palpación realizar una predicción sobre el número y calidad de las funciones mentales. Prácticamente la afirmación era muy sencilla: si tienes un chipote o una protuberancia en cierta parte y eres muy hábil para la lectura, pues Francis Gold opinaría que ahí estaba justamente tu habilidad lectora. Una de las razones por las cuales se refuta pues esta postura pues es básicamente la siguiente.
Francis Gall hablaba que había correspondencia entre la parte externa y la parte interna del cerebro, es decir, cráneo y cerebro. Sin embargo, se sabe actualmente que el cráneo en realidad es antes de que se llegue, el cráneo protege al cerebro, y antes de que se llegue justamente a lo que es el cerebro como tal, existen algunas membranas que básicamente son la dura madre, que es la que está más en contacto directo con el propio hueso, que es el cráneo, lo que es las aracnoides, que es una membrana que de alguna forma sirve como tejido de protección al cerebro, y la última membrana, que es la que está más en contacto directo con el cerebro, que es la pía madre. Hablando de esto, pues obviamente tendríamos que sumarle el cuero cabelludo, la piel, con sus respectivas capas. Entonces, por lo tanto, era hasta cierto punto impensable, pues, considerar que la forma del cerebro, la forma del cráneo, tener alguna protuberancia o algún hueco, tenía que ver con estas funciones que a lo mejor Francis Gall quería predecir. Bueno, esta información, algunos axiomas que tenía Francis Gall: el cerebro es el órgano de la mente, cierto. La mente se compone de múltiples facultades distintas, también es cierta. Por ser distintas, cada facultad debe tener un órgano separado en el cerebro, falso, porque actualmente se considera que el cerebro funciona como un todo, no como órganos, individuales que tienen cierta función. El tamaño de un órgano es una medida de su poder, falso también, ya explicábamos por qué. Y 5, la forma del cerebro está determinada por el desarrollo de varios órganos, falso también. Francis Gall, cuando postuló su teoría, pues realizó dibujos, esquemas, que justamente se conocen en su conjunto como mapas frenológicos, donde justamente, como tenemos en la ilustración, en la imagen, pues pretenden hablar de, en amarillo, las emociones, y en azul, la inteligencia. Francis Gall justamente mapeaba, por así llamarlo, el cerebro de la persona, y pues establecía ciertas regiones. Si en esa región había una protuberancia o una oquedad, pues era interpretada en función justamente de este mapa cerebral. Ciertamente estas funciones, por ejemplo, eran, en el caso de las emociones, en amarillo, la destructividad, la atractividad, el amor por los niños, la adhesión, la constancia, la combatividad, el secretismo, la susceptibilidad y el construccionismo. Si el sujeto tenía alguna protuberancia en cualquiera de estas, por ejemplo la 1, pues aquí tenemos que buscar en este dibujo, pues justamente cuál área del cerebro supuestamente debería estar con mayor tamaño. Acá tenemos justamente la inteligencia, individualidad, forma, tamaño, peso y, bueno, stiffness, no me acuerdo qué es, color, localización, orden, números, eventualidad, tiempo, tonos y lenguaje. Bien, lamentablemente la frenología de Gall pues se puede considerar más como una corriente pseudopsicológica. Sin embargo, pone su interés en algo pues que ciertamente ha llamado la atención poderosamente en el caso de los psicólogos y de los fisiólogos también y psiquiatras, que es las funciones de la mente humana o las funciones cerebrales. Justamente en esos años, estamos hablando de 1840 y tantos en adelante, pues en Estados Unidos se presenta un caso tristemente célebre llamado caso de Phineas Gage. Phineas Gage fue esta persona, como lo vemos, era una persona joven. Explicando un poco la situación de Gage, es muy sencillo. Phineas Gage era un trabajador de la vía ferroviaria en Estados Unidos, era capataz. Su trabajo consistía prácticamente, cuando no había máquinas para que hicieran el trabajo de demolición o descarbado del terreno, pues se recurría pues a métodos más violentos, como
usar dinamita. Pues prácticamente lo que tenía que hacer Gage era cavar un pequeño agujero en el suelo, introducir la carga, echarle tierra encima, obviamente con la mecha, con el elemento que iba a provocar la explosión, la detonación, echarle tierrita encima y pues justamente ver esa parte de encender una mecha para que explotara el cartucho. Cierto día, Gage estaba haciendo su labor como cualquier otro día, lamentablemente comete un error, se especula que fue por distracción y lamentablemente, insisto, no coloca la tierra encima, sino percuta directamente con una varilla de metal como la que tiene en su mano izquierda, percute el cartucho, hay respuesta de calor, hay fricción, se enciende el cartucho, explota y esa barra de metal se va a alojar justamente a su cabeza. Tiene un tubo, un orificio de entrada, como lo vemos en este dibujo, un orificio de entrada y un orificio de salida. Es decir, la barra metálica, que por acá la tenemos, esta es el tamaño de la barra metálica, tuvo entrada y salida por la cabeza de la persona. Sin embargo, lo espectacular de este accidente o de esta anécdota, pues fue justamente que Phineas Gage no muere en este accidente. Contra todo pronóstico, él no muere. ¿Qué fue lo que pasó? Una vez que se da la explosión, pues obviamente llamó la atención de todos sus compañeros que se acercan pues a ver qué es lo que había pasado. Contra todo pronóstico y casi si lo pudiéramos visualizar, no sé, a través de una película, no sé, casi podríamos ver el asombro, el terror que sembró Gage al momento de levantarse, incorporarse y seguir hablando. Y lo más, obviamente, por lo más obvio de todo esto es que en ningún momento pierde la conciencia. Inmediatamente es descendido al pueblo en una camilla, pues para llevarlo a la atención médica correspondiente. En todo momento, Phineas Gage no pierde el conocimiento, no se desmaya. Tal vez esto le sirvió justamente para evitar un daño más severo, más profundo. Dice la historia que pues cuando llega con el médico del pueblo, pues le dice, aquí hay trabajo para usted. Eso fue lo que comenta Phineas Gage, lo cual habla de que el sujeto estaba consciente y obviamente también estaba despierto, pues, y también tenía conocimiento de lo que pasó en ese momento, ¿sí? Pasaron los meses, después de una rehabilitación adecuada, de una curación pues bastante tal vez dolorosa, pero Phineas, después del accidente con esa barra de metal, jamás volvió a ser la misma persona. De hecho, su comportamiento cambió radicalmente, se hizo una persona aislada, huraña, violenta, agresiva, irresponsable, floja, como si, por ejemplo, se hubiese transformado en una persona diferente a la población. Se cuenta pues que después del accidente intentó colocarse en varios empleos, no duraba mucho, justamente por su mal comportamiento, por su mal humor, y finalmente decide pues involucrarse o irse con una caravana de estas de un circo de fenómenos. ¿Y qué era lo que hacía él ahí? Pues básicamente salía, se sentaba en una silla con la barra de metal en la mano, como que de hecho es la foto que está en diapositivas anteriores, se levantaba, interactuaba con el público y hasta allí. Obviamente, por el tipo de lesión que sufrió Phineas Gage, aquí lo vemos, pues pierde el ojo izquierdo. Si lo vemos acá en la imagen, su ojo está cerrado, perdió el ojo justamente por esta lesión, ¿sí? Ese es pues el impactante caso de Phineas Gage, que pues de alguna forma abre algo muy importante, un avance muy concreto en cuanto a esto que tiene que ver con la medición de las funciones cerebrales. Le toca al francés Pierre Florence, bueno, número 1, realizar la crítica lógica a la frenología de Francis Gall. Número 2,
empezar el estudio experimental de extirpación o ablación de pequeñas porciones del cerebro en animales. Y justamente también el golpe de gracia hacia la frenología fue el hecho de afirmar que el grosor del cráneo no es uniforme y por lo tanto el cráneo no se corresponde con los contornos del cerebro. El cerebro es el órgano de la mente y se refuerza, o se retoma, perdón, se reforzó el concepto de diferencias individuales. A este respecto podemos decir que también en Francia, otra vez, una vez más, dos investigadores, dos médicos, Paul Broca y el otro no me acuerdo cómo se pidaba, pero no me acuerdo cómo se llama, pero era Wernicke, pues cada uno recibe un paciente respectivamente con una lesión cerebral grave en el lóbulo temporal, nada más que la diferencia entre uno y otro fue que en el caso de Broca, de Broca fue en el lóbulo izquierdo, en el área izquierda, del lado izquierdo de la cabeza, y con Wernicke fue del lado contrario. El comportamiento de las dos personas a nivel no verbal cambió radicalmente. En este caso, se le ponía principalmente a lo que es el paciente de Broca a responder algunas preguntas verbales. No sabía responder más que la sílaba tan. A todo lo que decía el investigador, él respondía tan. Parecía que sí entendía las respuestas, pero no podía vocalizar, no podía hablar completamente, correctamente, y esto absolutamente dificultaba mucho su comunicación. Pero también tenemos que, por ejemplo, en el caso de Wernicke, la función que fue básicamente, bueno, la lesión, perdón, fue en el mismo lóbulo, nada más que del lado contrario, provocó en este paciente, a diferencia del paciente de Broca, provocó un paciente que prácticamente no tenía ninguna evidencia pues de alteración en la comprensión, pero sí la tuvo en justamente el uso del lenguaje. El paciente de Broca solamente podía hacer tan, solamente podía responder con tan. El paciente de Wernicke podía responder, pero usando un recurso que se conoce en su conjunto como circunloquio. Es decir, hablaba un montón de cosas para tratar de aterrizar en una específica, pero ni siquiera eso fue capaz de a lo mejor rehabilitar a la persona que tenía esta lesión cerebral. Por eso va a ser importante hablar, o es importante hablar justamente de estos dos elementos que tienen que ver con la fisiología del cerebro. Sabemos pues actualmente que nuestro cerebro funciona de manera coordinada entre todas las diferentes áreas, cosa que no se sabía pues en la época de Wernicke y de Broca, pero pues actualmente ya se conoce la realidad, ¿sí? Ok, esto sería pues lo relativo a lo que es el tema de psicofisiología. Pauso un momento y en un momento continuamos con el video correspondiente a la psicofísica. Por mi parte es todo, agradecer e igual estamos en contacto. Gracias.